I think it was maybe 2 years ago when Hillsong had 150,000 people meeting in various locations, supposedly in Vamos a ver en este video una declaración del pastor John MacArthur allá por el 28 de mayo de este año 2023. Reaccioné a esa predicación de MacArthur, la deconstrucción cristiana. Es un sermón de MacArthur que se centró en Juan 6, 60 al 71. Vemos aquí en Juan 6, donde dice la palabra en el verso Juan 6, 64, por ejemplo, dice la palabra de Dios: pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto está diciendo el Señor Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién le había de entregar también, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que esto tiene que ver con aquellos falsos discípulos de Cristo que en este momento, en el contexto histórico, abandonaron al Señor Jesús. Tenían, podemos decir bíblicamente, creían superficialmente en el Señor Jesús. De esto hablé en varios videos donde reaccioné a esta predicación del pastor John MacArthur. Voy a estar dejando debajo de este video el enlace si quiere verlo completamente, y vamos a ver cómo MacArthur en este sermón declaró, por ejemplo, dijo MacArthur que hay iglesias, fíjese, iglesias heréticas donde no se enseña el evangelio, no se cree, por ejemplo, dice MacArthur, no se cree en la deidad de Cristo. También dice MacArthur, por ejemplo, y esto lo vamos a ver a continuación. Así que son frases que he destacado. Por ejemplo, aquel otro dice: la gente se sienta en esas iglesias sin saber la verdad, y debido a que no hay verdad allí, y no hay vida allí, y no hay poder allí, se desvanecen con el tiempo. Y es así, y es ahí donde abandonan a Cristo. Y también muchos lo están haciendo públicamente. Y por eso el título de MacArthur, la deconstrucción cristiana. La deconstrucción de aquellos que lo hacen públicamente, abandonando el cristianismo, abandonando a Cristo. Aquí hay otra frase: hay sectas casi cristianas, y aquí MacArthur da el ejemplo de la Iglesia Católica. Así que primero vamos a ver este primer clip que aparté para ver y compartir con ustedes. Veamos. Vamos a ver si está todo bien aquí. Voy a darle pausa primeramente. Voy a revisar el volumen. Ahí está. Así que vamos. There are heretical churches where the gospel is not taught, the deity of Christ is not believed. Modern liberal churches, we might call them. People sit in those churches not knowing the truth. And because there's no truth there, and there's no life there, and there's no power there, they fade away over time. There are cults, quasi-Christian cults, and in their case, it's not the real Jesus, it's not the real God, it's not the true gospel, it's not the true revelation, and people wander away from that. You have the Roman Catholic Church with millions of people
connected to an organization but not to the Lord. Ahí vemos cómo MacArthur deja claro que estas iglesias superficiales al final presentan un Jesús, entre comillas, un Jesús superficial, presentan un Dios que no es el Dios verdadero, porque al final estas personas abandonan estos sistemas religiosos, lo abandonan, se van, porque simplemente no han recibido el verdadero evangelio que salva, no han recibido al verdadero Cristo, al Señor Jesús que salva verdaderamente, como vemos en las Escrituras. Y también es interesante cuando MacArthur dice hay sectas casi cristianas. Impresionante. Y dice, en este caso no es el verdadero Jesús, no es el verdadero Dios. También dice, no está el verdadero evangelio, como he dicho, no está la verdadera revelación. Y la gente, por supuesto, se va a alejar de esto porque al final se le presentó un evangelio diferente, un evangelio anatema. No se le presentó al verdadero Jesucristo que vemos en las Escrituras. No se les presentó, no se les predicó al verdadero Dios, el Creador que vemos en las Escrituras. Es decir, la gente hoy por hoy habla. Es muy común escuchar a personas hoy en día hablar de Dios y no sabemos de qué Dios está hablando. La pregunta es, ¿de qué Dios me hablas? Y también, por otro lado, atención con esto, porque las personas también hablan de Dios, Dios esto, Dios aquello, y no nombran al Señor Jesús. Entonces, si usted quiere identificar a una persona, si está hablando del verdadero Dios que vemos en las Escrituras, fíjese si nombra al Señor Jesús o no, porque no nombran al Señor Jesús, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, si usted quiere hablar de Dios, la pregunta es, ¿y Jesús? ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? ¿Qué sabe usted del Señor Jesús? Porque la gente habla de Dios y no habla del Señor Jesús. Y para ir a Dios Padre, primero hay que ir al Señor Jesús. La Escritura es claro en ese sentido, es clarito. Y tenemos muchísimos versículos hablando de que el Padre ha dado todo al Hijo. Por tanto, es necesario ir al Hijo. Si usted quiere ser reconciliado con Dios, tiene que ir al Señor Jesús. No hay otra manera. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es el Señor Jesús. Entonces la gente hoy por hoy habla de Dios, pero en su boca no está el nombre de Jesús. Y ahí debemos darnos cuenta de que esa persona no conoce al Dios verdadero, porque no tiene idea del Señor Jesús, el unigénito. Porque Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, para conocer al Dios verdadero, hay que conocer a Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, lo siguiente que vamos a ver tiene que ver con, por ejemplo, aquí aparté algunas otras esto tiene que ver, esta es una frase que aparté también, que MacArthur va a decir, por ejemplo, dice, como ya vimos, MacArthur va a continuar, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, que son megas iglesias que solamente entretienen. Está la mega iglesia con su entretenimiento y su superficialidad, que absorbe grandes multitudes de no creyentes que pueden pensar que son cristianos cuando no lo son. Veamos cómo continúa entonces el pastor John MacArthur, y aquí luego vamos a ver
el mejor ejemplo como lo es la iglesia, entre comillas, la iglesia de Hillsong. Veamos cómo continúa MacArthur. You have the mega church with its entertainment and shallowness that sucks up huge crowds of non-believers who may think they're Christians, but who have been exposed only to entertainment rather than the exposition of Scripture, sound doctrine, sanctified worship, and holy living. The ultimate result of this proliferation of superficial Christianity is you have lots of candidates for spiritual deconstruction. A lot of them. Because where Christianity isn't the real thing, where life is not really transformed, all the promises end up empty. Impresionante cómo lo deja claro MacArthur, cómo el cristianismo superficial al final no está transformando la vida de las personas, y es por eso que luego abandonan el cristianismo. Es por eso que de repente ya no son cristianos y de repente ya se alejan de la iglesia, ya no se congregan. Ahora, este es un grupo que es una realidad y es lo que vemos en Juan 6:66. También están aquellos del grupo de Mateo 7. Recuerde Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, y esto también lo va a dejar claro MacArthur, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo os declararé, jamás os conocí. Entonces, también en estas megas iglesias, muchos, como dice MacArthur, muchos están engañados porque creen que son cristianos cuando no lo son. Vamos a ver nuevamente. Entertainment and shallowness that sucks up huge crowds of non-believers who may think they're Christians. Creen, hoy por hoy existe este cristianismo superficial que tiene personas que creen que son cristianos, pero no lo son. Y luego en ese caminar superficial van abandonando el cristianismo, van abandonando a Cristo. Entonces, también en el clip número 1, MacArthur, quiero volver un momento para, fíjese cómo MacArthur da el ejemplo de la Iglesia Católica Romana, que tiene millones de personas, pero fíjese lo que dice MacArthur, están conectadas a una organización, pero no al Señor. Es tremendo esto. Y ahora vamos a ver el mejor ejemplo. Voy a volver a lo que recién escuchamos de estas megas iglesias, que MacArthur dice que el resultado final de esta proliferación del cristianismo superficial, es que tienes muchos candidatos para la deconstrucción espiritual, que es lo que dije, que en ese caminar superficial en Cristo abandonan el cristianismo, incluso lo hacen público, como ya vimos. Y también MacArthur dice, porque donde el cristianismo no es real, because where Christianity isn't the real thing, where life is not really transformed, all the promises end up empty. Amén, amén, amén. Donde la vida no se transforma realmente, todas las promesas terminan vacías. Y ahora vamos a ver el mejor ejemplo de una iglesia superficial, de un cristianismo superficial, como es Hillsong. Aquí MacArthur da el ejemplo de Hillsong.
I think it was maybe Aquí está. Vamos a ver. Esto fue noticia. En su momento fue noticia. I think it was maybe 2 years ago when Hillsong had 150,000 people meeting in various locations, supposedly in its New York format. And I heard that now there are 500. What happened to 149,500 people? Where did they go? What happened to the leadership? If you deliver false promises, people are going to pretty soon discover it. And time and truth go hand in hand, and eventually, given enough time, the truth will come out, and everybody will be exposed, and everything collapses. So the ultimate result of the false church is it produces the many. The many who won't find out they were false disciples until the judgment. They're the many who say, Lord, Lord, and he says, I don't know you. Impresionante, impresionante lo que dice MacArthur. Fíjese, muchos no se darán cuenta. Muchos no se darán cuenta que son aquellas personas que están yendo por el camino ancho, que no lleva a la vida eterna sino a la condenación eterna. Esa es una realidad que está pasando. Estamos en tiempos de total apostasía. Entonces, muchos no se darán cuenta que eran falsos discípulos hasta el juicio. Y aquí es donde aplica lo que va a decir el Señor Jesús en ese juicio final. Son los muchos que van a decir Señor, Señor, y Él le va a decir no te conozco, no los conozco. ¿A ustedes quiénes son? Es tremendo, es tremendo. Entonces aquí vemos que MacArthur está actualizado de lo que está pasando en el mundo cristiano, en este caso sobre la iglesia de Hillsong, sobre el escándalo que hubo en la iglesia de Hillsong con los líderes que supuestamente dirigían esta iglesia, y terminó de la cantidad de personas, de profesantes que estaban en esta iglesia, 150.000 personas, de 150.000 personas quedaron ni siquiera la mitad, quedaron 500 personas, suponiendo, dando una estimación, hay una gran diferencia entre 150.000 personas y 500 personas, por ejemplo. Entonces, la pregunta que hace MacArthur es, ¿qué pasó con los 149.500 personas? ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con el liderazgo? Si haces falsas promesas, y vamos a ver nuevamente desde aquí para finalizar. If you deliver false promises, people are going to pretty soon discover it. And time and truth go hand in hand, and eventually, given enough time, the truth will come out, and everybody will be exposed, and everything collapses. Fíjese que MacArthur se centra en el mensaje que, por ejemplo, Hillsong hace, que es una iglesia superficial, que promueve un cristianismo superficial, un evangelio superficial, y MacArthur se centra en ese problema, en esa enseñanza que dan estas iglesias, que no son enseñanzas bíblicas, que no presentan el verdadero evangelio de Cristo que salva, que no hablan, que hablan de un Dios que las personas que están expuestos a ese mensaje de un Dios, entre comillas, de un Jesús, entre comillas, y al final no conocen quién es el Dios de las Escrituras, o no conocen quién es el Jesús de las Escrituras. Hacen promesas que son
falsas al final. Por eso dice MacArthur aquí fuerte, directamente dice la iglesia falsa. So the ultimate result of the false church is it produces the many. The many who won't find out they were false disciples until the judgment. They're the many who say, Lord, Lord, and he says, I don't know you. Así que lo mejor que nosotros como iglesia verdadera de Cristo, lo que podemos hacer en estos tiempos de apostasía es orar por estas personas, orar porque muchas de estas personas que han salido, por ejemplo, de Hillsong, muchos no son cristianos, nunca nacieron de nuevo. Y muchos, también hay muchos, un remanente, podemos decir, un remanente que sí, que por un lado, gloria a Dios, que se derrumbó todo, ese sistema, ese cristianismo superficial de Hillsong, se derrumbó todo para que muchos huyan y busquen una congregación bíblica, busquen un pastor verdadero, un líder verdadero de sana doctrina que les va a hablar, a presentar al Cristo de las Escrituras, a Jesucristo, el que vemos en las Escrituras que salva. Entonces al final podemos decir, gloria a Dios, que estas personas huyeron de ese lugar, salieron porque Dios permite entonces que sucedan esas cosas para que aquellos que son los escogidos de Dios puedan encontrar una iglesia verdadera, que puedan encontrar al Cristo verdadero que salva. Y así sucede con muchas iglesias. Tiene que suceder algo para que se den cuenta que estaban en un lugar que no era de Dios. Entonces hay muchos cristianos o profesantes, personas que están dentro de estas iglesias falsas, que salen y encuentran un lugar verdadero, donde está Cristo verdaderamente, donde está el Evangelio que salva. Entonces les quería compartir esto, que lo que dijo MacArthur sobre el caso de Hillsong. Así que les quería compartir esto nuevamente. Digo eso, espero que comparta este video, que comente, que le dé me gusta. Saludos.